Bienvenidas a esta segunda clase de didáctica general para el anexo de Río Mayo del 819 de acá de la provincia del Chubut. Hoy un aporte más que interesante que vamos a tratar de indagar todos acá en este espacio virtual en tanto respecto a lo que tiene para decir Feldman a partir del año 2010 con un escrito más que importantísimo, al igual que lo que va a decir Palamidesi y Girt en el ABC de la tarea docente, un escrito muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de comparar, de analizar, de reflexionar qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, qué concepciones son. Todas estas introducciones tienen y cobran sentido dentro de la práctica docente que se lleva adelante dentro del seno de la escuela, ¿sí? En todos los niveles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir la pantalla. Espera un poquito. Le voy a compartir la pantalla. Acá, ahí estamos. Bien. ¿Dónde voy a compartir? Acá. ¿Están viendo la pantalla? Yo creo que sí. 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 Bien. Bueno. Asignatura de didáctica general del profesorado de educación primaria del anexo Río Mayo, como dijimos en la introducción, y acá tenemos los propósitos y objetivos. El propósito es generar espacios de compartimientos de lectura para comprender que la tarea docente es una actividad que requiere de formación permanente, no empieza al entrar al instituto ni termina cuando se gradúan, eso es muy importante. Objetivos o objetivo que obtengan una fuerte formación didáctica general que les permita apropiarse de los conocimientos a enseñar y disponer de variadas estrategias para organizar situaciones de aprendizaje en diferentes contextos y realidades. Las actividades, bueno, en la presencialidad ya estuvimos abordando esta clase, que luego por el factor climático no hemos podido tener el encuentro virtual, ¿no? En este caso es el abordaje teórico 15 minutos reloj por parte del profesor, presentación del tema mediante el establecimiento de preguntas indagatorias respecto al tema inicial, recuperación de saberes previos, diferenciación entre los tipos de didáctica, análisis del apartado la enseñanza como actividad a enseñar y aprender de Feldman 2010, lectura comunitaria, que eso también lo hicimos de manera presencial, establecimiento de turnos, escrituración de conceptos claves en hojas otorgadas por parte del profesor, adheridas en el pizarrón, escrituradas por turnos. Aplicación de métodos de grabación, grabación de audios dirigidos por el docente, recuperando con voces propias los conceptos abordados en clase. Los mismos serán compuestos en un grupo de WhatsApp creado para esta unidad curricular. Bueno, el tema del audio es más o menos lo que nosotros hemos intentado hacer en unos de los foros de manera virtual. Virtualidad, establecimiento de clases sincrónica previo acuerdo con los estudiantes, recuperación de saberes previos y la palabra cedida mediante el compartimiento de lecturas correspondientes a breves fragmentos del texto o los textos citados. Establecimiento de foro de debate para subir los audios abordados en clase, presentación formal del primer trabajo de la asignatura. Bueno, acá dice audios, pero en realidad también hoy estamos trabajando con preguntas que ustedes van a escribir. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Se llama, en tono de pregunta, es una pregunta, dice, ¿cuál es el problema de la didáctica actual? ¿Mm? Los autores acá se van a preguntar, ¿cuál es el problema de la didáctica actual? Los autores son Feldman, Daniel, 2010, Didáctica General Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. El ABC de la tarea docente, Currículum y Enseñanza, de Silvina Girt y Mariano Palamidesi. Vamos a trabajar en el capítulo número 5, en la enseñanza y filosofías de la enseñanza, de la página 132 a la 142. El eje de contenido que estamos trabajando corresponde al módulo número 1, la enseñanza como objeto de estudio. Bueno, esta es la programación. Hago acá un paréntesis y quiero que respondan lo siguiente. Vamos a hacer la introducción de esta clase con la recuperación de saberes previos, tal y como dice, digamos, este cronograma. Les pregunto, pregunta abierta, por favor, atentos o atentas.
¿Ustedes qué entienden o cuál es la diferencia entre didáctica general y didáctica específica? Puesta en debate. La didáctica general da a modo general aspectos generales en respecto a la teoría de aprendizaje, y la específica muestra la especificidad, ¿no? De una determinada disciplina. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pueden participar todos, pueden participar con ejemplos concretos como hayan podido entender esta idea tan importante que está en todos los Sí, niveles del contexto. el objetivo de la didáctica general justamente es desarrollar teorías, por ejemplo, las teorías cognitivas, teoría del aprendizaje, la relación que hay entre el docente y los alumnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo que es diseño curricular. Entonces, como que estudia situaciones específicas que suceden en torno al fenómeno que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este proceso. En cambio, la didáctica particular va a estudiar la forma en que se va a desarrollar cada asignatura o cada materia en particular dentro de su respectiva rama. Como le dijo la compañera, la didáctica de la geografía, la didáctica de la matemática, las ciencias sociales y su didáctica específica a una materia. Bien. ¿Quién más tiene algún aporte para hacer? Quiero que piensen a partir de cómo fue construir ese concepto solas, dentro del foro de participación de la clase de didáctica. En este caso estamos hablando de la clase número 1, ¿no? Milagros, ¿tenés algo para aportar? ¿Está prendido mi micrófono? Sí, está prendido, sí. Que la didáctica general se encarga de la enseñanza, como dijo mi compañera. Ay, no sé cómo decir. ¿De qué se puede encargar la Mediante los didáctica general? objetivos sociales. ¿Y lo A específico a diferencia qué de se las dedica? Sí, escucho. se enfocan las normas y los métodos de una materia en específica, para el aprendizaje, perdón. Muy bien, Milagros, es eso en definitiva, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Es mucho más amplio el concepto, la definición, pero tiene que ver con lo específico, con la didáctica de la matemática, de las ciencias sociales, de la discapacidad, de la diversidad cultural. Eso es lo específico que nos indica cómo, para dónde ir dentro de ese campo. Nosotros, y con esto cierro acá esta recuperación de saberes, habíamos establecido un ejemplo en el foro número 1 de didáctica general, donde nos atrevíamos a pensar a partir de mirar desde arriba, como si estuviéramos controlando un dron, una casa que está en construcción, ¿no? Desde arriba, con ese dron, mirando el comando, mirando la pantalla, uno puede ver que esa casa que está en construcción tiene bases de cemento, de hierro, tiene columnas, que son las que sostienen a las paredes, tienen también el encadenado, que es lo que va arriba, que soporta el cielo raso, el techo en general. ¿Sí? Eso podríamos decir que es lo general, ¿no? A grandes rasgos. Pero esa misma casa, vista desde ese dron, imaginándonos que ese dron ya puede atravesar ese techo que está dentro de la casa, que puede mirar mucho más allá de ese techo, podemos ver que esa casa tiene compartimientos. Tiene un baño, tiene una cocina, y si ustedes relacionan cada compartimiento del hogar, cada compartimento tiene una función determinada. Lo que usted hace en la cocina no lo puede ir a hacer al garage, ¿no? Y viceversa. Y nosotros podemos decir que desde ese ejemplo común y corriente podemos entender cuál es o qué es lo específico de la didáctica. Entonces, paramos acá, punto, para tener en cuenta. Cuando nos pregunten en la calle, en la casa, en la escuela, dice, ¿cuál es la diferencia entre didáctica general y específica? Bueno, tiene que ver justamente que lo general es abarcativo,
que justamente como dijo la compañera Lirian, podemos comprender ahí adentro los diseños curriculares, la relación entre el docente y el discente, podemos comprender las teorías pedagógicas, las teorías cognitivas, todo lo general. ¿Y qué es lo específico? Bueno, es lo que justamente se dedica a decir cómo enseñar, cómo hacer en un determinado punto de la enseñanza o en una determinada área, como las ciencias sociales, las matemáticas, la lengua extranjera, etcétera, etcétera. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces lo que yo le voy a proponer es lo siguiente. Voy a proponer arrancar la lectura con el texto de Feldman. Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si ustedes las pueden ver, yo creo que sí. ¿O no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Vamos a arrancar con la lectura. Yo leo 3 líneas hasta el punto y seguido y ustedes siguen. Arranca así. Bueno, en primer lugar, que estamos leyendo el capítulo número 1, Ayudar a enseñar, de Daniel Feldman. En este caso nosotros vamos a tomar este texto del año 1999, que es de la colección Psicológica Cognitiva y Educación de la editorial Aike, ¿sí? Es un texto del cual después, mucho tiempo después, en el año 2010, toma mucha fuerza aquello que escogió el Ministerio de Educación de la Nación para poder entender aquello que hablábamos en el inicio de la primer clase de didáctica general. En este caso nos vamos a situar en esta pregunta. Feldman va a decir, ¿a qué llamamos enseñanza? Bien, ahí viene. Dice, en la tradición educativa se han destacado 2 maneras de concebir la enseñanza. La enseñanza consiste en poner, presten atención a eso, miren, poner, entre comillas, cosas en la mente de los niños, o la enseñanza se preocupa por sacar o permitir que se exprese algo de los sujetos. ¿Quién sigue leyendo? Yo. Vamos. Ambas tendencias, ambas tendencias han estado relacionadas con venerables tradiciones pedagógicas, las que consideraban al niño como una tabla rasa y a la educación como un proceso de inscripción en ella, y la que consideraban al niño como una suma de potencialidades buenas y a la educación como el proceso de cuidar el desarrollo de esas potencialidades. Un modelo procede de afuera hacia adentro y el otro de adentro hacia afuera. El movimiento de la escuela nueva participó de esta segunda concepción y sus reflejos han llegado hasta nuestros días como parte de la constante polémica con los rasgos de la educación tradicional, los casos confundidos en el conductismo. Bien. En la actualidad, parece que la enseñanza ha perdido Prestigio. Mi prestigio, probablemente. ¿Sigue leyendo? porque, sí, seguí. Porque fue emparentada con sus aspectos más directivos, basado en que todo lo que se enseña a un niño impide que lo descubra por sí mismo. Se asentó progresivamente la noción de que el ideal educativo es no enseñar, sino hacer las cosas salgan de los niños. Muchos Bien. maestros evitan referirse... Ahí nomás. A ver, compañera, hacemos un parate acá. Hasta aquí, ¿de qué tipos de escuela viene mencionando Feldman? ¿Qué tipos de escuela señala? La tradicional. Bien. ¿Y cuál más? Y habla de una nueva escuela que hace sacar a los chicos, sacar de adentro hacia afuera lo que ellos saben como una especie de nueva escuela. Bien, entonces vamos a ponerlo en palabras más específicas. Habla de escuela tradicional y de escuela nueva o escuela activa, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Fíjense acá. Dice Feldman, acá,
En la actualidad parece que la enseñanza ha perdido prestigio, probablemente porque fue emparentada con sus aspectos más directivos, basado en que todo lo que se enseña a un niño impide que lo descubra por sí mismo. Se asentó progresivamente la noción de que el ideal educativo es no enseñar, sino hacer que las cosas salgan de los niños. Esto que está planteando Feldman es una tensión dentro del campo educativo. Es una confusión, en todo caso, que puede darse por diferentes interpretaciones. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Específicamente, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que en un punto de la computadora o de la tableta que ustedes están mirando y que yo estoy haciendo como un círculo, ¿vieron que se está moviendo el mouse? Bueno, en ese punto que es el izquierdo, desde su pantalla, podemos ver que hay modelos que atraviesan al campo educativo. Hay enfoques, hay métodos, hay formas de hacer. Y del otro lado, que en este caso, ustedes mirando el mouse, cómo gira una y otra vez, yo lo estoy haciendo a propósito, existen interpretaciones que son personales. El problema entre los modelos y las interpretaciones que son personales es que de esta esfera a la otra esfera pueden haber problemas. Y esos problemas están dados por la comunicación y la interpretación y un montón de cuestiones. Feldman acá dice que la escuela en un momento dijo que, bueno, no era necesario enseñar, sino que lo importante era hacer sacar cosas que salgan de adentro a los niños. La pregunta es a ustedes, recordando y recuperando saberes previos, recuperando esto que decíamos en la escuela, en la clase, aquello que decía Girt y Palamidesi, recuerdan la hoja que vamos a poner en el Facebook, el video que grabaron, en donde había una esfera que era enseñanza y otra esfera que era aprendizaje, donde se discutía si iba por una parte o iban las dos juntas o se juntaban. ¿Recuerdan esa comparación? Sí. Bien. Ahora, pregunta. ¿Qué dice acá Feldman? Imaginemos las esferas, el ejemplo. Dice que el ideal educativo es no enseñar, o fue no enseñar, sino hacer que las cosas salgan de los niños. ¿Eso tiene algún sentido coherente con lo que venimos analizando? ¿Puede ser cierto? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que está bien o que está mal? ¿Qué piensan? Yo puedo decir, pero obviamente que no sé si es correcto. No, por supuesto. Que para mí lo que Feldman dice o trata de decir es que el niño siempre tiene algún saber previo, algún saber que él está en la escuela, ya en otra etapa, en una socialización secundaria más sistemática. El docente es como que debería preguntar al niño, como indagar qué información previa tiene el niño sobre ese determinado tema que se está desarrollando o que se va a desarrollar. Por ejemplo, a nosotros en sociales nos da una pregunta similar, y yo había dicho que los niños tienen conocimientos de las fechas patrias, tienen conocimiento de que hubo una revolución el 25 de mayo. Entonces, ¿tienen algo, un conocimiento previo o global? Tienen. Entonces, le preguntamos, ¿saben qué pasó el 25 de mayo? Y a partir de la concepción que ellos tienen, podríamos desarrollar la clase o la enseñanza. Esa enseñanza va dirigida a esos alumnos para ver si se puede desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no van de la mano, sino que hay una disyuntiva. Uno es un proceso y el otro proceso. Entonces los niños, con esos saberes previos, pueden justamente empezar a sacar como preguntitas o interrogantes que ellos mismos se pueden ir respondiendo, o la seño le va a ir respondiendo para como que agrandar ese campo de conocimiento cada vez más, ¿no? Desarrollar ese aprendizaje a través del desarrollo cognitivo, modificar esquemas y saberes previos, hacerlo como un poco más complejo y más complejo. Bien.
Está bien. Ahora, lo que discute específicamente Daniel Feldman acá, dice que hay un ideal educativo, que es no enseñar, sino hacer que las cosas salgan de los niños. ¿En qué escenario ¿Será o en que qué escena se puede manifestar esto que dice Feldman? Para mí, no enseñar no es correcto. Para mí es indagar primero y a partir de eso enseñar, pero no enseñar, o sea, que todo fluya por lo que los niños saben y que solamente ellos vayan descubriendo en ese contexto, como algo parecido lo decía Rousseau, ¿no? O lo decía, creo que lo dice también Vygotsky, de los sociales, del entorno natural y todo eso. Creo que no es por ahí. Creo que lo correcto sería empezar con lo que el niño sabe, pero el docente tiene que dirigir esa clase y tiene que terminar ese tema de la manera, o sea, no de la manera que planificó, sino que cerrar ese tema y que se logre ese aprendizaje. Entonces, para mí no es que todo tiene que fluir y por descubrimiento y ellos van aprendiendo, porque nunca se va a configurar ese aprendizaje específico que se quiere lograr sobre determinado tema. No sé, creo. ¿Qué piensan las demás compañeras? ¿Qué piensan respecto a esto? ¿Será correcto? será que quiere hablar sobre que sea más participativo y empezar, digamos, con esa nueva escuela y romper los paradigmas de la educación tradicional? ¿O no? Sí, el texto justamente dice que con la escuela activa o la escuela nueva se trató de tener un ideal educativo. El problema está en que nosotros, para poder responder a esto, podríamos pensar entonces que detrás de un proceso de enseñanza siempre existe una intencionalidad. Esto lo dice Palamides y Girt y también lo recupera en este caso Feldman. Detrás del proceso de enseñanza o de la enseñanza existe una intencionalidad, si no, no es enseñanza. Cuando los alumnos están en los diferentes niveles educativos, si se les quiere enseñar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, específicamente las tablas del 2, ¿no? Queremos enseñar la tabla del 2, fenómeno. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Le vamos a poner las tablas enfrente, le vamos a hacer que miren, que lo hagan como les salga, que calculen, o necesitan una guía, un modelaje, alguien que se lo explique por lo menos una vez, necesitan un punto de partida, necesitan comparaciones. ¿Qué piensan ustedes? Y necesitas saberes previos, como aprender primero cuáles son los números, que van del 0 al 9, que después se pueden sumar, que se pueden restar, que Y esos después recién saberes podemos avanzar a la multiplicación. ¿Y esos saberes previos pueden estar solo aparecer en el aire o necesita la guía de algún docente? Porque la No, pregunta en necesitas justamente definitiva, la guía del Y no sé, profe, ¿Tiene? si la guía de un docente, pero eh, esos saberes previos pueden estar dentro de la casa o de un nivel inicial. eso es Y verdad, luego el docente, a partir de eso, va construyendo eso es el verdad, propósito de enseñar, pero ¿no? eso es cierto, en alguna medida es cierto. Depende del hogar, depende de la constitución subjetiva que traigan los sujetos de la educación, va a haber mayor o menor conocimiento. Esa es una realidad, ¿no? Ahora, nosotros suponiendo que estamos hablando de lo que pasa dentro del aula, sacando la familia, sacando la comunidad educativa, lo que pasa dentro del espacio del aula. Específicamente, yo quiero preguntarles linealmente, ¿qué piensan ustedes? Ya sabemos que tienen que haber saberes previos, ya sabemos que tiene que haber recuperación de la información, todo eso lo sabemos. Pero para llegar a eso, ¿tiene que haber algún enseñante o eso se puede aprender mirando el techo, mirando las láminas? ¿Qué creen ustedes? No, En hay la un saber clase anterior previo. habíamos dicho que que a veces puede surgir el aprendizaje sin la enseñanza igual. Por ejemplo, Em, porque no se olviden que hay Lo que podía ejemplos, surgir era una individual.
Claro, el Lo aprendizaje que individual, habíamos hablado de que hay el aprendizaje individual es el que se da en el campo, el que se da, no sé, en un el que habíamos, contexto, por ejemplo, la comunidad gitana, con todo el respeto, ¿no? Estamos hablando, los chicos manejan muy bien las matemáticas, los números, y quizás hasta ni siquiera estén alfabetizados con el tema de la letra. Pero hay estudios, artículos, que dicen justamente, hay un artículo científico, dice en la calle 10, en la escuela 0, o algo así. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que estamos hablando es no del aprendizaje individual, no de lo que traen de la comunidad. Nosotros estamos hablando de la escuela, estamos hablando del espacio del aula, estamos hablando de observaciones dentro de la práctica profesional 1 y la pregunta es una sola. ¿Tiene que haber o no tiene que haber docente para que enseñe? Punto. Adentro del espacio del aula. ¿Sí o no? Ahora sí voy a ir por un sí o por un no. Las escucho. sí, Sí. ¿Quién sí, más? Sí, se necesita un Sí, Bien. Porque el aprendizaje que se da en la comunidad educativa es necesario que haya un docente, porque si no el rol de la escuela, ¿dónde quedaría? O sea, el texto de Feldman nos invita a repensar que sí o sí dentro de la enseñanza existe una intencionalidad. Nosotros, lo que estamos haciendo ahora, tiene una intención. ¿La intencionalidad cuál es? Pensar, indagar, comparar, sacar conclusiones propias, verificar si esas conclusiones que son propias de ustedes están bien o están no tan correctas, etcétera, etcétera. Nos quedan 10 minutos, pero nosotros vamos a seguir con la lectura. Miren acá, muchos maestros evitan referirse a su tarea como de enseñanza o solo aceptan que es necesaria en situaciones límite. Al mismo tiempo, muchos docentes evitan describir su rol como de enseñantes y prefieren el de guías u orientadores. Y pocos asumen y no pocos asumen con algo de culpa que de vez en cuando no hay más remedio que enseñar. Lo que se está discutiendo acá, ¿qué es? El discurso que se tiene en la escuela, las interpretaciones, ambas, ¿qué creen ustedes? sí, se discute si ellos guían, si ellos enseñan, si ellos solamente son mediadores del saber en el cual manejan ese saber o manejan ese saber en el aula para que llegue a un niño. Entonces todo esto gira alrededor de eso, de esa discusión, de cuál es el rol. ¿Cuál es el rol? Y esto hay que tenerlo bien clarito. ¿Vieron? Ustedes se acuerdan que dijimos, vamos a decir en el caso de la asignatura de pedagogía, pedagogía es esto, pedagogía es esto, como un punto de partida. Didáctica general y específica es esto como un punto de partida. Aquí aparentemente esta investigación que viene haciendo Feldman, no hay un punto de partida claro. Uno puede considerarse un guía, un mentor, un acompañamiento, alguien que ayuda, pero en realidad la intencionalidad del enseñante, y bueno, acá Feldman lo deja bien en claro, dice, y no pocos asumen con algo de culpa que de vez en cuando no hay remedio que enseñar, no hay más remedio que enseñar. Bueno, eso es grave, porque en realidad se está discutiendo qué tipo de formación nosotros tenemos y qué grado de conceptualización nosotros comprendemos, aunque parezca medio redundante, la idea es pensar en este texto, es, ¿qué tenemos que hacer dentro del espacio del aula? ¿Tenemos que enseñar? Sí, hay que enseñar. Hay que enseñar y hay que enseñar con responsabilidad. ¿Qué hace el docente? Enseña. ¿Qué hacemos nosotros dentro de la escuela? Enseñamos. No, pero nosotros acompañamos, guiamos, somos orientadores. Sí, está perfecto. Pero científicamente nosotros estamos enseñando. El punto de partida es enseñar. Por eso es que Feldman está poniendo entre comillas, dice, y de vez en cuando no hay más remedio que enseñar. Esto que aparece último, como una frase o una oración disparadora de Feldman, es lo que tiene que ir en realidad al principio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en el espacio de la escuela? Enseñamos. ¿Cuál es la función de nosotros? Enseñar. No podemos escapar, va a decir, por ejemplo, el pedagogo francés Félix Marié, a la responsabilidad de enseñar. Enseñar hay que enseñar. No se puede mutar, no se puede cambiar. Y atención con esto,
porque aquí está ligado el discurso de pedagogías que están fuera por ahí de ciertos marcos conceptuales macros, como lo social, lo histórico, lo cultural, desgranado de por ahí, qué sé yo, saco esto de acá, lo pongo para allá, suena lindo, lo aplico, lo llevo, pero acá en la teoría práctica y que es científico, se dice que enseñar hay que enseñar. Se dice que la educación es una cosa determinada, se dice que la escuela tiene una función determinada. Y todo esto es importante porque nos da a nosotros la posibilidad de decir, bueno, tenemos que sí o sí enseñar con responsabilidad. De otra manera, no se puede afrontar. Ustedes, les pregunto, ¿ya hicieron observaciones? Todavía no, ¿no? Todavía no, después de las No, vacaciones de invierno. Bien. Un ítem o un título para poder llevar adelante ese proceso de observación sería dentro de un escrito. Entonces, ¿qué entienden por la responsabilidad? ¿Enseñan o no enseñan? Habría que preguntarle a las personas que están a cargo de la enseñanza, decirle, bueno, a ver, ¿qué comprende usted por esto? ¿Se enseña? ¿No se enseña? ¿Qué es usted? ¿No es cierto? Eso es muy importante. Eso es importante recuperarlo, porque nos permite a nosotros tener un margen de conocimiento práctico, ¿no es cierto? Y compararlo con este texto que es tan importante de Daniel Feldman. Te escucho, Lirian. Sí, yo le pregunté el otro día, cuando hicimos un trabajo de didáctica, creo que era, con la profe, ay, no me acuerdo el apellido, Alfonsina. Ella nos pidió hacer una noticia, sacar unas noticias que hable sobre cuestiones que no respetan las escuelas de la ley 26206. Y entonces teníamos que elegir 2 o 3 noticias, no me acuerdo muy bien. Y yo elegí una noticia y hice una entrevista a la a la maestra de mi nene, que está en primer grado, ¿no? Y le pregunté justamente esto. Eran 2 preguntas, pero una era esta. Le dije que si realmente se enseña y si ella considera que la actividad que ella está realizando es enseñanza. Y ella dice que a ellos les están capacitando y enseñando en sus diferentes cursos que hacen de capacitación, que ya no se dice enseñanza, sino que se dice que ellos son como mediadores de la información, porque dice que los niños en realidad tienen acceso, viven en un mundo tan tecnológico que tienen acceso a mucha información, entonces tienen acceso al aprendizaje también. Entonces lo que ellos hacen son mediadores de la información, y con esa información, que justamente los niños traen más la información social y todo esto, terminan ellos enseñando a través de lo que ellos saben. Entonces, lo que los niños no saben es como que ahí recién pueden iniciar ellos un proceso de enseñanza, pero que en realidad esa zona de enseñanza disminuye. Eso es lo que le están enseñando a los docentes, que esa zona de enseñanza está más corta. No es como antes, que nos íbamos a la escuela antes y todos nos enseñaban desde cero prácticamente. Hoy en día no. Hoy el niño sabe un 70% y el docente, como mediador de la información y mediador de toda esta cultura, lo que hace es solamente enseñar ese 30% que falta, por decirlo algo así, ¿no? Más o menos lo que me explicó. Claro. Vale acá una aclaración, Lirian, para todos. En primer lugar, acá se discute con teoría científica que el proceso, en este caso de enseñanza, el proceso de enseñanza, tiene una intencionalidad y es clara. Nosotros vamos a ver en el capítulo número 5 de Grinberg y Abregu en el ABC de la pedagogía, que ellos hablan un artículo, desarrollan un análisis, no un artículo, perdón, muy interesante, que habla de la tecnología como el medio y no el fin. El problema es que las capacitaciones están bien, porque vienen de Nación y un montón de cuestiones. Recuperemos acá. ¿Qué decía Feldman al principio? Que hay modelos y en el medio hay interpretaciones. Y esos modelos son captados por docentes, por agentes, enseñantes, y cada uno le da la forma que considera que tiene que tener.
Para algunos puede ser mediadores, para otros no, para algunos ha mutado ese título, para otros no, pero la realidad es que la enseñanza siempre está. Porque la pregunta acá, no sé si es un 70-30 o viceversa, es que el docente en el proceso de enseñanza tendría que tener en cuenta también, y esto lo va a decir Greenberg, Geert y Abregu, tiene que tener en cuenta cómo manipular esa tecnología. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿La metemos o no la metemos adentro del aula? Bueno, hay que leer ese texto que dice que sí, ¿no? Que hay que tener en cuenta un montón de parámetros y de referencias. El problema de la tecnología, uno de los problemas considerados, es que si no se enseña a cómo manipularla, puede ser destructiva, ¿no? Y ese es un tema para analizar. Pueden haber muchos modismos, pueden haber muchos títulos interesantes, pero atención con esto, que esto está investigado y esto tiene un fundamento muy importante que viene de años. Hay interpretaciones y en el medio de una interpretación a la acción, cada uno le pone un título que cree necesario. Es interesante lo que dijiste y lo vamos a abordar ahora cuando regresemos porque se está por acabar el tiempo. Continuando con la clase y con el debate que se armó en virtud de lo que compartía Lirian, vamos a poner en jaque o intentar reflexionar respecto a lo que dice Feldman en este texto y el modismo. Para poder ponernos en situación, bueno, Lirian había dicho que en una entrevista de Par a Par, alguien le había dicho, en un hipotético caso, siempre estamos hablando de casos hipotéticos, no estamos hablando de situaciones reales, ¿sí? Estamos hablando de situaciones figuradas. Alguien había pronunciado que ahora se dice enseñanza mediada y, bueno, un montón de cuestiones. Pero Feldman acá lo que discute, y eso es lo que estábamos analizando, no es la moda de cómo se dice o se deja de decir. Se discute la interpretación, se discute la profundidad, se discute la base, se discute el piso, se discute lo que es sólido, se discute el punto de partida. Y eso es lo que Feldman trata de dar como identidad propia de esta conceptualización epistémica en base a la didáctica general. Es importante que nosotros sepamos por dos razones. Volvemos acá al ejemplo número 1 que tuvimos hace un ratito. El docente dentro del espacio del aula enseña, porque hay una intencionalidad y porque está argumentado a través de escritos científicos, analíticos, reflexivos, y porque existen una innumerable series de escritos producidos por diferentes autores que le dan sustento teórico y práctico a esta situación. El problema de considerar que nosotros no enseñamos correría de lugar casi por una totalidad, podríamos llegar a decir, la intencionalidad. Entonces, si no enseñamos, no está habiendo un proceso de enseñanza. Si consideramos que no estamos enseñando y estamos haciendo quizás cualquier otra cosa, es probable que existan grandes chances de caer en un error masificado que puede conducirnos a situaciones no deseables que repercuten en las trayectorias o en la trayectoria de cada estudiante, ¿no? O alumno, o par, o educando. Aquí, para poder darle un poco más de finura a esto, vamos a presentarles a Simba y a Toto. Este es Simba y este es Toto, ¿sí? Aunque parezca medio irrisorio, pero para poder desmenuzar un poco más a Feldman. Feldman dice que Toto tiene en su cabeza, ¿lo están viendo a Toto? Este Toto, dice Feldman, Toto tiene, hablando en sentido figurado, ¿no? Tiene los modelos, tiene los enfoques, que ya fueron pensados, que hubo universidades, que hubieron escritos, que hubieron científicos, que le dan sustento a ese conocimiento que es epistémico. Ese está acá, en Toto. Acá está Toto. Este que es Simba, que aparece por acá, se llama Simba, va a decir Feldman, este es el que interpreta a Toto. El que interpreta a Toto. Simba y Toto. Entonces, en este sentido figurado, los dos están acá, frente a la pantalla. Simba y Toto, Toto y Simba. El problema es que acá están en Toto todos los conocimientos bien estudiados, bien pensados, investigados, indagados, con conocimiento técnico, con diferentes disciplinas, que después pasaron a llamarse enfoques, modelos, etcétera, etcétera.
Esto está acá. Y acá está Simba, que es aquel que ejerce el proceso de enseñanza, que mira a Toto y dice, bueno, a ver, ¿qué tenés para darme? Tengo para darte un modelo de inclusión, tengo para darte un modelo de matemáticas, tengo para darte un modelo didáctico de las ciencias sociales. Simba mira y dice, fenómeno, decime, ¿qué es? Entonces Toto dice, bueno, la didáctica general es esto, la didáctica específica es esto, un modelo educativo es esto, un modelo pedagógico es esto otro. Simba mira y dice, genial. Ahora, entre Toto y Simba, que es este espacio que está en el medio, esto que se está abriendo, hay comunicación. El problema es que Simba puede interpretar ese modelo, ese enfoque, ese método que está estudiado, que está garantizado, como él cree que es correcto. Y ahí entramos en el modismo. Quizás Simba puede pensar que ahora ya no se dice de determinada manera, se dice como orientación, se dice como acompañamiento, se dice como. El problema de ese modismo es que corre de eje lo que ya está pensado. Corre de eje, en este caso, a Toto. Lo saca. Y Toto dice, no, pero lo que yo dije está pensado, está ideado, tiene prueba, tiene argumentos científicos. No, la interpretación, dice Toto, que a mí me dieron, es mayor que lo que vos pensás. Entonces Toto empieza a emerger. Esta explicación vaga, aunque que parezca irrisoria y que dé risa, es lo que trata de poner en palabras Feldman. Dice, tristemente, muy pocos docentes, imagínense a Feldman llorando ahí con el lagrimón, así, cayendo y diciendo, por favor, ¿qué están haciendo? Dice, tristemente, muy pocos docentes dicen, nos atrevemos a enseñar. Y eso es grave. Es grave no en el sentido de que hoy están cometiendo un pecado capital, un pecado de muerte. No es grave en ese sentido, es grave en que nosotros no tenemos un punto de partida. Lo que discute Feldman es que Toto es el punto de partida. Toto es el punto de partida. Lo pensado, lo ideado, lo capturado, lo analizado, lo interpelado, que tiene argumento científico y con nuestras interpretaciones, nuestras subjetividades, nuestros cursos, que pueden ser fetichistas o no, lo que estamos haciendo es corriendo de lugar a Toto. Puesta en escena, ¿qué pensaron de esta representación que dice acá? Sí. Pero eso nos pasa también en parte porque, por esto que dice Feldman también, de que es un sistema lleno de restricciones. Entonces, por más que Toto, no por decir quién es Toto, ¿no? El que tiene el sistema analizado, el que tiene toda esta didáctica general y particular y todos estos métodos, y le enseña cómo aplicar, o le dice, tenés todas estas herramientas para aplicar, y esta persona con el modismo distorsiona ese mensaje, pasa justamente por esto, porque la realidad de las aulas, o sea, o del aula, o del proceso enseñanza y aprendizaje, termina ocasionando justamente esto. Ella misma como un fenómeno termina distorsionando el mensaje, termina siendo un mensaje, bueno, que se deja, se da lugar al modismo. Ella misma da lugar al modismo, porque justamente este sistema lleno de restricciones te lleva a eso, sí o sí. Tenemos toda la teoría y tenemos así un mundo de... Acá tengo un compendio de didáctica. Y después cuando te vas a encontrar con que, pero no era lo que me enseñaron, o mira, la realidad es otra, o los chicos vienen diferente a lo que decían en esta época esos libros, o ¿entendés? Entonces termina pasando, o no pasa por eso. Pasa por un sentido de apoyatura, un sentido de afirmación sólida, un sentido que solamente lo puede brindar el conocimiento acabado, el investigado. La escuela, en definitiva, proceso más, proceso menos, siempre tiene un estudio que es investigativo, que es analítico, que es reflexivo. Lo que sucede adentro de la escuela es un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, que tiene como resultados diferentes alumnos, estudiantes, pares, educandos, que son reproductores y, por qué no, algunos han producido otro tipo de conocimiento distinto al de la escuela gracias a que en algún momento también tuvieron a la escuela como soporte, como apoyatura. Lo importante de esto es reconocer que dentro de este sistema lleno de restricciones, como dice Daniel Feldman, y como dijo también Lirian en su introducción o alocución, es que siempre van a haber modismos, pero nosotros tenemos que tener en claro cuál es el punto de partida.
esto es como iniciar una carrera del TC2000 y no saber de dónde partimos. Imagínense, en Comodoro Rivadavia llega y corre el TC2000. Si alguien estaría arrancando para el lado de la estación de servicio o para el lado del trébol, creo que estaría equivocado, en contrasentido al punto de partida de esa carrera del TC2000. Puede ser el TC2000 como puede ser el 4x2 en Sarmiento, como puede ser una carrera de caballos en medio de la nada, en donde justamente todos los caballos arrancan hacia la zona norte y hay uno que arranca hacia la zona sur. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que todo argumento, todo tiene un argumento que es científico, que es técnico, que no está pensado de la noche a la mañana. Los cursos son importantes porque te ayudan a pensar, pero ahí viene la otra pregunta: ¿qué tipo de docentes queremos ser? ¿Docentes improvisados, con conocimiento no investigado? Porque también hay que preguntarse esto. En este hipotético caso, ¿qué sucede? ¿Qué está detrás? ¿Nosotros indagamos todo lo que está frente a nosotros? ¿Interpelamos a la luz de la teoría? ¿O simplemente nos quedamos con aquello que es lindo? Por ejemplo, con aquello que dijo Pepe Mujica y que todo el mundo aplaude, pero lo más, por ahí, no sé, entre comillas, incómodo, es cuando un docente no se permite ese espacio, y con el mayor de los respetos lo digo, analizar qué es lo que se está diciendo detrás. Y para poder analizar, ¿qué hay que hacer, chicas? Hay que leer, hay que estudiar, hay que detenerse, hay que reflexionar sobre los textos. Acá no estamos inventando nada, lo que estamos haciendo es analizar textos que tienen un conocimiento que es científico. Y ese conocimiento científico permite que la práctica docente sea enriquecedora, porque de otra manera estaríamos haciendo cualquier cosa, pero menos práctica docente. Entonces, esto es una enseñanza para ustedes y también para mí. Cuando vengan cursos interesantes, cuando vengan o aparezcan resoluciones muy importantes desde el Ministerio de Educación, de la provincia, de la nación, etcétera, etcétera, uno tiene que tomarse el trabajo como agente de enseñanza, de leer, de comprender, de comparar, de constatar, porque si no, de otra manera, están corriendo el sentido práctico de la enseñanza, el sentido profesional de la enseñanza, el sentido ético, el sentido del cuestionamiento. ¿Qué nos enseña esta situación hipotética a través de este texto disparador de Feldman? Y con esto estamos cerrando. Nos enseña a poner todo bajo sospecha. Cuando ustedes escuchen algo, lo tomo, bueno, pero lo analizo, le busco la vuelta, trato de ponerlo en contrapeso. Y la única forma es constatando la teoría, constatando documentaciones. Vemos acá lo siguiente. Dice, actualmente los organismos nacionales, atención con esto porque se va poniendo más picante la cosa y podríamos estar toda la tarde, los organismos nacionales de gestión educativa de nuestro país han tratado de promover una política basada en la transmisión de contenidos, pero esta política repuso el problema en las mismas polaridades. Repitió el movimiento del péndulo, lo que significa volver a la pedagogía del vertido, sin alterar su trayectoria. El hecho es que las preocupaciones pedagógicas son muy secundarias con relación al papel que juega la transformación educativa. En marcha como política pública de redefinición del rol del Estado y de la configuración de los puestos de trabajo. Seguramente muchas de las apreciaciones en torno al valor de enseñar están originadas en diferentes maneras de definir la enseñanza. Y puede ser necesario establecer una base para precisar aquello que el concepto designa. Tomás Passmore, en 1983, como Fenstermacher, en 1989, proponen un concepto de enseñanza, que incluye como rasgo central el compromiso de dos personas. Escuchen esto, volvemos acá. ¿Sobre qué autor está hablando Feldman? Está hablando sobre uno que escribe en el año 1983 y otro que escribe en el año 1989. Lo interesante de esto es cuando uno analiza a Fenstersmacher o a Passmore, uno se va dando cuenta que estas personas han tenido un dispositivo muy importante para estudiar y argumentar en Estados Unidos o en otros lugares como países nórdicos aquello que están poniendo en palabras. Aquí Feldman dice, proponen un concepto de enseñanza que incluye como rasgo central
el compromiso de dos personas, dos. Una que posee algún conocimiento o habilidad y otra que carece de ella, en algún tipo de relación para que el primer sujeto traspase lo que sabe sin especificar los medios, a la persona que no lo sabe. La enseñanza supone entonces, va a decir Feldman, una situación inicial asimétrica con respecto al conocimiento y el establecimiento de una relación que permita un cambio en esa situación mediante la obtención, por parte de quien no lo tiene, de aquello que no poseía inicialmente. Esta caracterización de enseñanza no define de antemano ninguna posición con respecto a las maneras en que el conocimiento debe circular y ser adquirido. Es una definición genérica. Probablemente la discusión actual con respecto al valor de la enseñanza corresponda a una discusión sobre aquello que Fenstermacher denomina definiciones elaboradas, o sea, definiciones acerca de la buena enseñanza. Atención con esto porque vamos encontrando respuestas. Frente al modismo, frente a esa expresión que dice, ahora se dice cómo, ahora se está bajando así, ahora se está tratando así, dice Feldman que Fenstermacher denomina definiciones elaboradas, o sea, definiciones acerca de la buena enseñanza. Parece que hay enseñanzas buenas y enseñanzas malas. Parece que políticamente pensar en decir yo enseño está mal. Parece que políticamente correcto por parte del Estado es decir, ahora se dice mediación. El problema de la mediación, y acá estamos conjeturando sobre un ejemplo hipotético que trajo Lirian, hipotético que no es real, esto lo quiero aclarar, estamos hablando de hipótesis acá en esta clase, que nadie se lo tome a pecho. Nosotros lo que estamos diciendo acá y lo que estamos analizando a través de la lectura es lo siguiente. El problema de decir que hay una mediación y que alguien tiene más para enseñar, nadie lo pone en duda, o nadie lo pone en jaque o bajo sospecha. Porque tal vez un niño de 7 años sepa cómo manejar un juego que nosotros, ninguno de los que estamos acá conectados, sepa cómo hacerlo. Es el típico caso que cualquiera de nosotros puede manejar una tarjeta de débito, ir al cajero, pero un anciano quizás de 70 o 80 años no sepa cómo hacerlo. O el manejo que ustedes tienen el WhatsApp, respecto al WhatsApp, y una persona de 60 años quizás no tenga el mismo dominio. El problema radica, o la diferencia, mejor dicho, hablemos de diferencia, radica en todo caso de que con lo que se tiene, ¿cómo hacemos? ¿Cómo partimos? Porque la tecnología, pensándola como el medio y no como el fin, eso van a decir otras autoras que vamos a leer, dice lo siguiente, no podemos librar todo al azar. No se olviden que en la tecnología, en las redes, hay trata de personas. No se olviden que en la tecnología, en las redes, hay pornografía. No se olviden que en las redes hay abierto un mundo de cibercrimen, de ciberbullying. Entonces, nosotros, que somos un poco más grandes, tenemos una función importante. Y esa función que es importante, que está ligada a la prudencia, que está ligada a la cuestión de razonamiento, de reflexividad, se describe en una sola forma: enseñanza. Nosotros tenemos que enseñar, independientemente de que haya una mediación. Vamos a enseñar siempre. Cuidado, nene, que este espacio no es para un chico de 7 años. Cuidado porque acá la inteligencia artificial no te está diciendo toda la verdad. Hay cosas que las está inventando. Cuidado porque pedir información para armar una bomba, y bueno, es factible que te la brinde. Pero ¿qué querés hacer? ¿Cómo te pueden investigar? Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros podríamos poner en tela de juicio y no vamos a terminar más. Pero el proceso, la idea clave, la idea importante es que la enseñanza siempre va a estar. ¿Qué hacemos entonces los agentes? Enseñamos. Escuchamos en este espacio ahora ya para cerrar sus propias conclusiones. Las escucho, adelante. ¿Quién quiere hablar? Vamos. Vamos que se va el tiempo. Podemos decir que detrás de la enseñanza hay una intencionalidad
y que en la escuela sí o sí tiene que haber un docente que debe enseñar al niño. Bien, esa es una. ¿Qué más? ¿Quién más piensa? ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién más? ¿Lirian? ¿Algo para aportar? Cristina, ¿algo para aportar? ¿Quién más está por acá? Florencia creo que ya aportó. Cristina, Oriana, ¿algo para aportar? ¿Te hace ruido esto? ¿Lo habían pensado así? ¿Creen que está para seguir leyendo, profundizando? ¿Qué piensan? Sí, yo pienso que la enseñanza y la escuela justamente viene a dirigir y a sistematizar justamente esta socialización secundaria, la viene a formalizar y que en ese proceso sí hay una intención, como dice usted, y el docente es quien dirige a través de todo el conocimiento cultural y toda la preparación profesional que tiene, justamente es quien debe dirigir esta enseñanza. Entonces, podría decirse que podría filtrar, preparar, buscar las técnicas, la didáctica, buena pedagogía, buenos métodos, para justamente lograr el objetivo, que tiene esa intencionalidad, que está direccionada y que es que el otro aprenda. Se sabe que hay una asimetría en cuanto a saberes, porque uno es un adulto preparado para enseñar, profesional, y el otro es un niño que está en un proceso de aprendizaje de todo este bagaje cultural, social e histórico que lo rodea en la sociedad. Entonces, justamente esa persona viene a enseñar. Después podríamos decir, como dice usted, tratar de no distorsionar tanto con el modismo, y sí, algunos pueden considerar que guía, otros pueden considerar que es una enseñanza, pero sí, en el fin, la esencia es enseñanza, es un proceso de enseñanza. Bien, muy bien, Lirian. Bien, ¿qué más? Ojo, esto no lo digo yo, lo dice Feldman, lo dicen otros autores, que nosotros lo que estamos haciendo es analizar textos en grado de complejidad, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y Oriana, bueno, y que el alumno tiene que tener esa gana, no sé si sería ganas, pero esa intención de aprender también, porque si el alumno no tiene esa intención y no pone a disposición, en parte, como que no termina de cerrar esa situación ternaria que se da entre el alumno, el docente y el aprendizaje, ¿no? Entonces, el alumno tiene que estar, tratar de aprender, hay un seguimiento de la familia, colaboración con la escuela, en general, como para que se logre esta finalidad. bien, bien. Bueno, Oriana, ¿tenés algo para aportar? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece este tipo de análisis? Milagro, también está por ahí. Te escucho, Oriana. Perdón, profe. Sí, no, no sé si tengo algo para aportar de lo leído, porque me quedó claro, y con las explicaciones y con lo que mis compañeras aportaron, pero, pero todavía como que no lo puedo decir con mis palabras, pero sí seguir abordando estos temas porque no es lo mismo sentarme a leer a tener una explicación o unos aportes que mis compañeras quizás tienen más facilidad. Bueno, se trata de que todos vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Milagro, ¿tenés algo para aportar? No sé si estás en línea. Yo creo que sí, porque está acá. Bueno, eh, chicas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros estamos finalizando esta clase, por lo tanto, va a estar subida esta clase en el transcurso de mañana, junto con todos los materiales de abordaje y las consignas propuestas para que trabajen en grupos de 3 personas. 3 personas, ¿sí?
¿Estamos? Bueno, de esta manera llegamos a la finalización de esta clase de didáctica general. Nos estamos encontrando presencialmente luego del receso invernal. Saludos.